Bien, buenos días alumnos. Una vez que se han superado los inconvenientes, continuamos con el desarrollo de la materia. El día de hoy nos toca ver sobre las nociones de interpretación de los contratos. Obviamente estamos hablando del tema en el área contractual de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pero tenemos que necesariamente hacer referencia a aquellos principios generales del derecho y nos vamos a tener que remitir en parte a lo que establece el Código Civil respecto de los contratos, respecto de la interpretación. Ya en algunas oportunidades yo les he hablado sobre los principios de qué tiene que ver con la interpretación. Por ejemplo, el principio de Papiniano, que nos trae el Código Civil. Pero bueno, en este caso vamos a ver qué nos trae la Real Academia de la Lengua Española respecto a interpretación. Nos trae que es acción o efecto de interpretar algo. Jurídicamente es la declaración, explicación o aclaración del sentido de una cosa o de un texto incompleto, oscuro o dudoso. En este caso, la oscuridad, la duda o la laguna legal que pudiese existir o encontrarse en las palabras o en el espíritu de las normas positivas, en los contratos, por ejemplo, en los hechos, en las demandas, en las sentencias, en cualquier acto o las relaciones jurídicas. De ahí la amplitud del término, del vocablo interpretar, que sirve para la aclaración, para la situación de voluntad, de la real voluntad de una persona, la voluntad verdadera. Por ello es que se considera que estas voces separadas pueden tener una significación diferente dependiendo del contexto. Y bien, el artículo 1454 del Código Civil nos trae la definición de contrato o convención, que es un acto por el cual una de las partes se obliga para con otra a una prestación. Esa prestación pues, puede ser dar, hacer o no hacer algo. Y cada parte puede ser una o varias personas. Ya ustedes saben pues, que pueden ser personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, como estamos hablando en el ámbito de la contratación pública en el Ecuador. Y bien, en cuanto a la interpretación que nos trae la ley de la materia, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su artículo 5 nos determina los procedimientos y contratos sometidos a esta ley se interpretarán y ejecutarán conforme a los principios referidos en el artículo anterior, es decir, el artículo 4, que ya lo vamos a revisar, tomando en cuenta la necesidad de precautelar los intereses públicos y la debida ejecución de los contratos o del contrato. Bien, aquí tenemos varios conceptos, tenemos varias condiciones, varios requisitos que tenemos que tomar en cuenta en este artículo. Primero está determinando que la interpretación la vamos a nosotros a realizar en dos aspectos. Primero, en los procedimientos contractuales, cualesquiera de ellos que sean, o en los contratos que obviamente están sometidos a la ley. Segundo, es la necesidad de precautelar los intereses públicos, el interés público, ¿no es verdad? Y tercero, la ejecución del contrato como tal. Entonces, cualquier cosa que se vaya a analizar, cualquier aspecto que se vaya a analizar dentro del procedimiento o dentro de la contratación, siempre tendrá que ser sujeta a un parámetro o a varios parámetros que la ley mismo lo determina. Entre ellos son los principios. ¿Cuáles son esos principios? Según el artículo 4, para la aplicación de esta ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de, primero, legalidad; segundo, trato justo; tercero, igualdad; cuarto, calidad; quinto, vigencia tecnológica; sexto, oportunidad; siete, concurrencia; octavo, transparencia; noveno, publicidad; y décimo,
participación nacional. Bien, tenemos 10 principios que nosotros vamos a tener que analizarlos de forma individual, en su conjunto, para interpretar qué es lo mejor que debemos tomar en cuenta para precautelar los intereses públicos. Ojo, interesante esto, precautelar los intereses públicos. ¿Qué quiere decir eso? Significa gastar menos, significa un contrato de calidad que oferte mejor una obra con un componente tecnológico muy alto. ¿Qué significa interés público? Bueno, no está definido. Lo podemos interpretar qué es interés público, ¿no? Todo aquello que no afecte a la comunidad, que no afecte al erario nacional, entre otros conceptos que pudiésemos ensayar. Pero bueno, ya tenemos dos parámetros que esta interpretación o estos principios que nosotros vamos a tomar en cuenta al momento de interpretar el procedimiento o los contratos están dirigidos a dos aspectos. Primero, pues, a precautelar el interés público, y segundo, la debida ejecución de los contratos. Ojo que para ello la entidad pública pues va a tener a su cargo o a su haber mecanismos internos, y también va a haber mecanismos externos de control. ¿Cómo se ejecuta? ¿Qué pasó con el presupuesto? ¿Qué pasó con el procedimiento? ¿Qué pasó con las directrices de la entidad pública al momento de contratar o sacar a concurso, como se denomina comúnmente? Y vamos a tener necesariamente que encontrar a personas relacionadas con la contratación. Por ejemplo, directamente está vinculado el administrador de contrato. Directamente está vinculado a la fiscalización de la obra, ¿no? ¿Verdad? Obviamente también el contratista. Pero bueno, en tal caso vamos avanzando. ¿A qué se refiere la ley con que debe interpretarse los contratos conforme al principio de legalidad, por ejemplo? ¿En qué consiste eso? El principio de legalidad es en esencia a la actividad de la administración pública. No nos estamos enfocando ahorita en el contratista, sino a la administración pública. En virtud de ello, ningún órgano ni servidor público tiene otra competencia ni ejercerá otras atribuciones que las expresamente señaladas por la Constitución o por la ley. Eso lo podemos verificar ampliamente en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Ok? Entonces, tenemos claro que toda la actividad del Estado ecuatoriano, la actividad pública en el Estado ecuatoriano, está reglada, está enmarcada en una disposición legal, en una disposición de la Constitución, en una disposición reglamentaria, en un acto normativo como es un instrumento de regulación interna de una entidad pública. Entonces, no vamos a poder nosotros dejar de tomar en cuenta en qué nos estamos nosotros, cuál es la casilla o cuál es el ámbito de acción que tiene la entidad pública para poder ejecutar algo. Por poner un ejemplo, la Contraloría General del Estado tiene unas capacidades que están determinadas en su propia ley, ¿no? Verificar los fondos públicos, la administración, cómo se están ejecutando la obra, cómo se está ejecutando la administración del contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la Superintendencia de Compañías tiene la facultad para poder controlar, para poder verificar los estados financieros, independientemente de que eso también está regulado por el órgano impositivo del Ecuador, el SRI. Entonces, cada institución tiene un órgano en la cual se basa su actividad administrativa, su gestión pública como tal. ¿Qué más tenemos? El principio de legalidad, entonces, se refiere estrictamente a la actividad pública, la actividad en el sector público y de sus servidores, obviamente. La entidad pública como tal es una entelequia, la verdad, es una persona jurídica, es una ficción, pero son las personas, los servidores públicos, las que le dan vida a la institución como tal y desarrollan su actividad y sus gestiones. Entonces, recapitulamos.
ningún órgano ni servidor público tiene otra competencia ni ejercerá otras atribuciones que las expresamente señaladas en la Constitución y en la ley, conforme lo previsto en el artículo 226 de la Constitución del Ecuador. Obviamente que esto se lo va a complementar con otras normas de rango inferior, pero que deberán haber concordancia, deberá haber una conexión entre ellas a efectos de que no exista una mala interpretación. Volvemos a dar vueltas en el mismo tema de la interpretación. ¿Qué más? La ley nos trae la figura del trato justo. ¿A qué se refiere este trato justo? Está relacionado obviamente con el principio de igualdad, porque implica que como el sistema como tal, en su conjunto, desde lo normativo hasta lo instrumental, no puede haber o no puede hacer discriminaciones o diferenciaciones entre proveedores o concursantes. Esto es un poco lo que nos trae la ley respecto de qué significaría o qué significa trato justo. Pero bueno, está relacionado con aquello de la no discriminación. Pero hay ciertos conceptos que también nos trae la ley respecto de lo que entendemos nosotros como discapacidad o como discriminación positiva o discriminación negativa. Discriminación positiva es un concepto en la cual pues aquellas personas que han sufrido algún tipo de discriminación en su momento, ahora las leyes y políticas públicas les otorgan ciertos beneficios o prebendas o situaciones en la mejora de su condición o de su situación. Entonces, por ejemplo, hay una especie de discriminación positiva cuando tenemos a dos concursantes o dos oferentes, un microempresario y una empresa formada como tal, ¿verdad? Entonces, el hecho de ser microempresario tiene unos puntos a favor, tiene ciertas prerrogativas que nos trae la ley para efectos de no privilegiar la contratación, sino el hecho de que le vamos a dar un mejor trato a esa persona por el hecho de ser microempresario, ser MIPYME, pequeñas y medianas empresas, ¿no? ¿Verdad? Hay otras circunstancias por las cuales también pudiese darse algún tipo de discriminación positiva, como es el parámetro que nos trae políticas públicas. ¿Qué pasa si esa persona tiene un mayor componente de producto nacional? ¿Qué pasa si esa persona tiene un mayor componente de materia prima nacional? Entonces eso va a tener otra valoración, va a tener otros puntos adicionales, con lo cual se trata de privilegiar o de ayudar, en este caso, los concursantes. Pero en términos generales, trato justo, se trata que yo no voy a discriminar una empresa, una persona jurídica, por el hecho de ser tal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todos van a estar en igualdad de condiciones. Por eso empecé diciendo que trato justo tiene que ver con la igualdad de una u otra manera. Pero bueno, vendría a ser el trato justo una especie de especialización de este principio, pues una cosa es que en el ordenamiento jurídico no prevea diferenciaciones entre proveedores en cuanto a su origen, en cuanto a su tamaño, su localidad u otros requerimientos a nivel nacional. ¿Qué sucede si, por ejemplo, la contratación o el procedimiento de contratación pública surge en una provincia, en un cantón alejado de la comunidad? O por poner un ejemplo, pongamos el cantón Vinces, pongamos el cantón San Lorenzo en Esmeraldas, y resulta que el procedimiento dicta que se requiere empresas que estén situadas en esos mismos cantones, en Vinces o en Esmeraldas, ¿ok? Entonces voy a privilegiar la contratación de personas, de oferentes de esa localidad. Entonces, claro, la ley en un momento dado no me va a excluir si viene alguien de Quito, por ejemplo, o viene alguien de Guayaquil, o viene alguien de Manabí, de Manta, de Puerto Viejo, de algún otro cantón, a querer concursar. Ok, perfecto, puede concursar. Simplemente el hecho de que ser de esos cantones donde se genera el proceso de contratación va a tener un punto más o va a tener una ayuda especial. Eso no implica que vamos
que estamos ante un hecho de discriminación o de que no hay trato justo para esas personas. Es simplemente un componente que determina la ley y que es un parámetro de evaluación. Ok, al momento de evaluar yo le voy a poner un punto más por ser de la provincia o por ser del cantón, un punto más por ser microempresario. Como el otro candidato, perdón, el otro oferente no tiene esa cualidad, entonces simplemente no tiene puntos y dejo ese casillero en blanco al momento de establecer una valoración en puntaje, ¿verdad? Ok, entonces trato justo significa entonces soluciones y aplicaciones iguales a situaciones similares. Obviamente estamos hablando en términos generales. Este principio también implica que se deba haber de la misma manera o de las mismas oportunidades para todos los participantes en el proceso de la contratación pública, lo cual implica necesariamente que las reglas que van a ser aplicadas como base para tomar las decisiones sean reglas generales, sean reglas impersonales, conocidas por todos y aplicadas a todos los participantes de manera igual. Entonces, el trato justo tiene que ver con la equidad, con el razonamiento, con los criterios que van a ser tomados en cuenta de forma obligatoria por los administradores públicos que contratan, es decir, por los servidores públicos a cargo del procedimiento de contratación. Otro principio que nos trae la ley es el principio de igualdad. Esto significa que las condiciones deben ser las mismas para todos los competidores, para todas las personas que están participando en el procedimiento de contratación. Trato igualitario que implica incluso que todos los interesados y oferentes reciban una adecuada información sobre el devenir del proceso de selección. Es decir, ¿cuáles son los parámetros de evaluación? Tienen que estar determinados en los términos de referencia. Si no están determinados, entonces no vamos a poder hablar de que hay un principio que se está transgrediendo, uno de los principios que es el de igualdad, el de transparencia, el de trato justo. Recuerden o den cuenta ustedes que todos estos principios de una u otra manera van a estar intercalados en mayor o en menor medida, pero van a tener relación los unos con los otros. En este caso, la información pública que se brinde respecto del procedimiento y de la contratación como tal tiene que estar a la vista. Tiene que estar a la vista de todos, tiene que ser puesta a disposición de todos. Si el procedimiento se está generando de manera online en las plataformas que establece la ley para dicho efecto, tiene que ser publicado. Tiene que haber un icono donde diga, por ejemplo, condiciones generales, condiciones particulares, condiciones o regulaciones específicas, qué sé yo. Todo ese tipo de información o documentación tiene que estar a disposición del interesado, porque si no va a haber oscuridad, no voy a poder interpretar adecuadamente cómo tengo que presentar la oferta. Si en los términos de referencia no me determina ciertos estándares o ciertos aspectos mínimos que yo debo tomar en cuenta, entonces voy a presentar una oferta que se pudiese considerar en un momento dado incompleta, errónea, oscura o que tiene algún tipo de falencia. Bien, vamos a dejar por el momento la continuación de los otros principios a efectos de poder concluir con el tema de la materia. No obstante, voy a habilitar en este momento una pequeña actividad en la plataforma Moodle según el procedimiento que dicta la universidad y también un material de lectura que va a reforzar lo que hemos hablado. En la próxima clase vamos a continuar con los modos o las formas de interpretación de los contratos en el sector público. No hay una sola forma, hay varias formas de interpretar, pero todas ellas van a estar centralizadas, ya lo dijimos, en dos aspectos: precautelar los intereses públicos y segundo, la adecuada ejecución de los contratos. Esos son los únicos dos parámetros que nosotros tenemos que, como fin, como objetivo, como fin último, van a ser esos dos. Entonces nos vamos a apoyar de esa manera.
Dicho esto, en la próxima clase vamos a continuar con los principios de calidad, principio de vigencia tecnológica, el principio de oportunidad, el principio de concurrencia, el de transparencia, obviamente, el de publicidad, ojo que transparencia y publicidad no es lo mismo, y también el de participación nacional. Ok, entonces continuamos en la plataforma. Muchas gracias.